Algunas leyes del Estado destinadas a frenar el crimen son incluso más criminales. Friedrich Engels. Sabemos que el tema de la teoría general del Estado es muy extenso y que está destinado a investigar, estudiar la esencia y el propósito del Estado. Es por tal motivo que mis compañeras Ana Cárcamo, Alejandra Morales, Gabriela Guifarro, Neri Lobo y quien les habla, Christopher Soto, hemos trabajado en equipo para ampliar y traer la mejor información acerca de esta teoría política. El Estado es la organización política de un país, es decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población. El poder que se asienta, el poder, el territorio y pueblo o nación, por consiguiente, los elementos que conforman el concepto de Estado, de tal manera que éste se identifica indistintamente con cada uno de ellos. Hablaremos de que en todas las sociedades humanas la convivencia pacífica es posible gracias a la existencia de un poder político que se instituye sobre los intereses y voluntades particulares. En el Estado, la organización que acapara este poder en las civilizaciones desarrolladas ha tenido que conseguir el bien común mediante distintas formas de gobierno a lo largo de la historia. En nuestra opinión, es la organización política soberana de una sociedad humana establecida en un territorio determinado bajo un régimen jurídico, con independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y de administración que persiguen determinados fines mediante actividades concretas. Al tener soberanía nacional, el pueblo elige el gobernante que se adapte mejor a su forma de pensar sin verse oprimido por parte del poder político, de forma que se sienta conforme con las leyes y normas que rigen su sociedad y que deban cumplir como sus ciudadanos. Básicamente, les hablaremos un poco de que el bien común consiste en aquello que beneficia a la sociedad, incluyendo tanto a ciudadanos como a sistemas sociales o institucionales. Garantizar el bien común de toda la sociedad es uno de los fines del derecho. Las funciones del Estado se realizan básicamente a través de actos de derecho público, emitidos por los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. A estos órganos corresponde la función legislativa con el poder legislativo, la función administrativa con el ejecutivo y el jurisdiccional con el judicial respectivamente. Y verán que las formas del Estado tienen en consideración la distribución especial del poder, es decir, toman en cuenta el territorio, mientras que las formas de gobierno tienen que ver con la distribución funcional del poder, es decir, el gobierno crea determinados organismos a los que se les atribuyen funciones. Por su parte, el Estado es un ente político capaz de crear derecho. Tiene facultad para establecer las normas en la sociedad y garantizar su cumplimiento. El gobierno no tiene esta potestad, solo se encarga de administrar dichas normas. ¿Y sabían que los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos? La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Ok, ¿y qué hay acerca del Estado hondureño? Es una de las respuestas que encontrará en este video. Buenas noches, abogados. Mi nombre es Esther Salazar y hoy les voy a hablar sobre los elementos para constituir el Estado. Los elementos para constituir el Estado inicialmente eran tres. El primero, población. Elementos demográficos. Recordemos que Demos es pueblo, o sea, el número de habitantes que hay en Honduras es aproximadamente de un poco más de 8 millones. Estos habitantes son personas o sujetos de derecho capaces de adquirir obligaciones.
Otro de los elementos del Estado es el territorio, que es un elemento geográfico. Un elemento geográfico tiene otros elementos. ¿Cuáles son? Vemos que este se puede observar desde un punto de vista tridimensional. Entonces podemos mirar la superficie del suelo, de pronto el espacio marítimo, dentro del espacio marítimo está el mar territorial. La zona económica exclusiva la encontramos también en la plataforma continental. Y dentro de esa plataforma también encontramos dentro del territorio de los estados. Entonces, como la Tierra tiene una forma esférica tipo cono que va hasta el centro de la Tierra, también corresponde en todo ese segmento al estado. Y sobre la superficie tenemos el espacio aéreo, que está en la órbita geoestacionaria y el espectro electromagnético. Entonces este es otro de los elementos del Estado. Vamos con el tercero, que es soberanía. Es un máximo poder de Estado que se expresa de diferentes formas. Por eso nosotros escuchamos muchas veces que hay varios tipos de soberanía. Hay soberanía de leyes, soberanía virtual. De estos tres elementos mencionados anteriormente, son los elementos clásicos que habían del Estado. Otros elementos que no hemos mencionado antes, ahora con derecho internacional, contemporáneamente se ha trabajado y se requieren que haya otros elementos para conformar el Estado. Ahorita se los voy a mencionar. Entonces tenemos una organización jurídico-política que a través de la democracia, del consenso, se ve reflejada dentro de una constitución, y dentro de esa constitución encontramos otros elementos importantes que son los fines del Estado. En nuestra constitución encontramos fines esenciales del Estado. También encontramos otro elemento importante que es el gobierno, a quien compete entonces la dirección de este Estado. En el régimen de Honduras tenemos presidencialista, entonces el presidente es el jefe del Estado, jefe del gobierno y el jefe supremo de las autoridades administrativas. Y finalmente encontramos un elemento súper importante que es el reconocimiento. Este reconocimiento es un acontecimiento internacional de la Comunidad de las Naciones, que la ONU se reúne y le dan vida una vez cumplan todos los elementos o los requisitos que se necesitan para hacer que el Estado funcione. Todo lo que mencionamos anteriormente. Entonces, todos los elementos que mencionamos anteriormente se necesitan para que se funde un Estado, para que tengamos un Estado verdadero y no hablemos de un Estado fallido o un subestado. Recuerden que para tener un Estado válido se necesitan de habitantes o personas. Buen día, mi nombre es Mary Liliana Figueroa Lobo y yo le voy a hablar acerca de la soberanía hondureña. La soberanía es el poder que tiene el pueblo para gobernarse. Para ello se crea el Estado y se selecciona individuos entre su población para que como funcionarios temporales actúen en las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales, autorizándolos para que respectivamente ejecuten acciones para el desarrollo del pueblo y defensa del territorio. Dictan leyes para la administración y recursos para que se apliquen esas leyes para mantener un orden jurídico. Los otros tres poderes velan por los poderes de la soberanía. Rawls llamaría a esta soberanía popular, pero más próximo a nuestra realidad hondureña, Marx diría que el Estado sirve para legalizar la conquista para el poder por unos pocos burgueses, y se puede agregar que esto ha llegado a constituirse en la soberanía oligárquica, gobernante que a su vez es súbita
de las corporaciones transnacionales. Honduras ha definido que la sangre de su pueblo, su soberanía popular, en cuanto a países vecinos, ha pretendido apropiarse de alguna parte del territorio. Un claro ejemplo de eso sería Nicaragua en 1957 y El Salvador en 1969. Pero esto ha permitido dócilmente que la soberanía oligárquica le arrebate el poder, enajena sus recursos naturales, infraestructurales, de territorios y hasta en la misma población, favoreciendo a una dictadura corporativa de las transnacionales, sostenidas por banqueros, empresarios y políticos. El ejemplo de la pérdida de la soberanía se manifiesta claramente en el Golfo del Fonseca, donde transnacionales del sur, América se establecen desarrollando y desalojando a las personas de sus recursos naturales. Mientras que un pueblo necesita de salud, empleo y educación, lejos de esto, las industrias se incitan a la expansión de las agroindustrias de importación. En Honduras, el pueblo se ve desalojado de su propio poder y de su empleo y desarrollo de su empleo. No se defiende el pueblo, pero sí se estimula el éxodo de su población fuera del país. La definición que podríamos dar es que es absoluta y perpetua de su territorio sobre sus asuntos internos y ciudadanía. Si bien el artículo número 1 de la Constitución nos dice que Honduras es un Estado de derecho constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, libertad y cultura y bienestar económico y social, se puede decir de que no siempre se va a cumplir estos establecimientos, ya que no somos uno de los países que sobresale por la limpieza sobre la justicia. Somos un país en donde la corrupción vive en impunidad. Tanto en la cultura y la bienestar económica pasa a un segundo plano, ya que siempre se va a buscar o se va a establecer como primordial el bienestar de las grandes compañías que vienen a establecerse en nuestro país y buscan el bienestar propio. La soberanía establece el pueblo del cual establecen el pueblo del Estado. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación del poder constituido se tipifican como delitos de la traición a la patria. Esto quiere decir que la responsabilidad en estos casos es imprescindible y podrá ser deducida de oficio a petición a cualquier ciudadano. Esto nos quiere dar a entender que según la Constitución de la República, no importa qué tan alto esté una persona en cuanto a poder, esta siempre va a tener que responder ante las leyes, ante el poder judicial y ante el poder constitucional. Pero realmente esto no es cierto, ya que el poder en Honduras radica en la persona que siempre va a tener mejores lazos, siempre va a estar mayormente comunicada entre las grandes familias. El objetivo de esta presentación es reconocer la forma en la que nuestra Constitución y Estado tienen diferentes funciones y órganos, las cuales poseen atribuciones específicas y complementarias. Sin embargo, el tema de explicación es obviamente el Poder Judicial. Este poder no tiene la misión de dirigir el Estado como una gestión del Poder Ejecutivo, con la misión de aprobar o rechazar leyes, como lo hace el Poder Legislativo, que tiene la función
principal de impartir justicia, conociendo las causas civiles, criminales y resolviendo y ejecutando los juzgados, haciendo cumplir las leyes, la jerarquía y la organización del Poder Judicial. La podemos organizar de la siguiente manera principal. La Corte de nuestro país es la Corte Suprema. Luego de la Corte Suprema viene la Corte de Apelaciones y finalmente los tribunales de primera instancia de la Corte Suprema. La Corte Suprema es el tribunal más alto de nuestro país y sus fallos son inapelables. La Corte Suprema está integrado por 25 personas llamadas ministros, los cuales son designados por el presidente de la República. La Corte de Apelaciones, por su parte, recibe este nombre pues revisa por vía de apelación los fallos dictados por los tribunales de primera instancia. Existe al menos una Corte de Apelaciones por región y sus ministros son nombrados, como le hemos dicho anteriormente, por el presidente de la República. Y finalmente tenemos los tribunales de primera instancia, también llamados juzgados de letra. En esta instancia inicial y básica se encuentra el sistema jurídico. A lo largo de todo el país, los jueces de estos tribunales son designados siempre por el presidente, a propuesta de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción correspondiente. Sin embargo, no existe un único tipo de tribunal de primera instancia o juzgado de letras. Existe el juzgado de letras de competencia común que ve las causas tales como civiles, comerciales, laborales, de cobranza o de familia. Alguna vez hemos visto que muchos de estos son súper famosos en nuestro país. También tenemos el sistema jurídico. A lo largo de todo el país, los jueces de estos tribunales son designados siempre por el presidente, a propuesta de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción correspondiente. Sin embargo, no existe un único tipo de tribunal de primera instancia o juzgado de letras. Existe el juzgado de letras de competencia común que ve las causas tales como civiles, comerciales, laborales, de cobranza o de familia. Alguna vez hemos visto que muchos de estos son súper famosos en nuestro país. También tenemos el Tribunal de Competencia, que se encuentra ligada a temas relacionados al matrimonio civil y la adopción, de violencia intrafamiliar, maltrato, visión y relación con los hijos. Finalmente tenemos el Juzgado de Letras del Trabajo, que es el tribunal competente para conocer los temas que suscitan entre trabajadores y empleadores. Entonces, en este tipo de tribunal se ven cuestiones derivadas de la organización sindical, negociaciones sindicales, negociaciones colectivas, temas previsionales, de seguridad social, etc. En síntesis, los poderes del Estado son tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo tiene la misión de dirigir el país y de gobernar lo que en busca del bien común, además de aplicar leyes aprobadas por el Congreso. Este poder ejecutivo está dirigido por el presidente, además quien designa los ministros, subsecretarios y gobernadores. El poder legislativo, por su parte, tiene la función principal de crear leyes y fiscalizar los actos del poder ejecutivo. Este poder legislativo está dirigido por el Congreso, el cual se divide en dos: la Cámara de Diputados y los senadores. Por último tenemos el Poder Judicial, cuya función principal es impartir justicia y conocer un veredicto a causas civiles y criminales. Este Poder Judicial está dirigido por tres constituciones, las más importantes de la Corte Suprema, le sigue la Corte de Apelaciones y finalmente los tribunales de primera instancia.
también llamado juzgado de letras. Muy buenas, mi nombre es Neri Liliana Figueroa Lobo y yo le voy a hablar acerca del Estado hondureño. El Estado es la organización política de un país, es decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población. Poder, territorio y pueblo o nación son, por consiguiente, los elementos que conforman el concepto de Estado, de tal manera que éste se identifica indistintivamente con cada uno de aquellos. Es decir, no importa de qué Estado vamos a hablar, ya sean a China, Europa, podrían ser de diferentes culturas, pero siempre lo que los van a distinguir es que estas similitudes siempre van a estar presentes. El territorio, espacio físico en donde se ejerce el poder, se encuentra claramente delimitado con respecto al de otros estados. Coinciden con los límites de la soberanía. La nación o pueblo sobre el que se actúa el Estado es una comunidad humana que posee estos elementos culturales, vinculados económicos, tradicionales e historias comunes, lo que figura en un espíritu solidario que generalmente es anterior a la formación de la organización política. Es decir, un Estado puede estar limitado a otro Estado. Se podría decir de que podrían estar se podría decir que está delimitado un Estado frente a otro, es decir, por fronteras. El territorio, espacio donde se ejerce el poder. El Estado está presente en cada una de las sociedades humanas. La convivencia pacífica es posible gracias a la existencia de un poder político que se instituye sobre los intereses y voluntades particulares. El Estado, como organización que aparece este poder en las civilizaciones desarrolladas, ha tenido a conseguir el bien común mediante distintivas formas de gobierno a lo largo de la historia. En mi opinión, es la organización política soberana de una sociedad humana establecida en un territorio determinado, bajo un régimen jurídico con independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y de administración, que persiguen determinados fines mediante actividades administrativas concretas, independientemente de todas las concepciones teóricas, considerando que el Estado es una realidad social y a ella corresponde una realidad jurídica con características específicas, que éstas podrían ser en la organización política de una sociedad humana que corresponde a un tiempo específico determinado, a una agrupación social humana que viene a ser una población, un territorio que es la realidad geopolítica, un orden jurídico soberano. Ok, hemos llegado al final de este video. Vimos la importancia de la teoría general del Estado y sus elementos que son territorio, población y gobierno o poder. El Estado se crea para la defensa y el bienestar del conjunto poblacional en función del cual se ha integrado. Lo anterior queda claramente establecido en el artículo 1 de la Constitución de la República, que señala que Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente. Así, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. El Estado hondureño tiene la obligación de velar por la integridad de su territorio y asegurar a sus habitantes el acceso al bienestar, preservando los valores, intereses y objetivos nacionales establecidos en la Constitución de la República. De una manera general, podemos decir que el Estado aparece como una sociedad políticamente organizada y dirigida por el poder soberano en un determinado territorio.
Por otro lado, se puede decir que la unidad de organismos dentro de un estado político no es más que personas jurídicas que buscan mayormente el bien común. Pero, ¿es factible decir que la unidad política organizada busca el bien común o el bien propio? Cabe destacar que el fin del Estado y la unidad política es el bienestar público del pueblo y para el pueblo. Pero esa opinión es muy fantasiosa, ya que vuelve un ideal fantasma carente de acción y únicamente plasmado en papel. Ok, también vimos que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Unos y otros hemos repetido también que la soberanía es hoy un concepto obsoleto, apenas útil para explicar teóricamente la evolución del poder político. Por otro lado, y en lógica, correspondencia con lo anterior, hace muchos años que nos preguntamos por el fin del Estado y más que lo instalamos en una profunda crisis. La globalización sería la última etapa de su exitosa vida. Ok, también en este video pudimos observar y analizar cuáles son los modelos de organización del Estado. Que para resumirlo podemos decir que el modelo de división de poderes varía según cada país, pero los que son más comunes en las organizaciones de los estados son los del Estado unitario, el Estado federal, el Estado confederado y el Estado centralizado. Ojalá podamos entender siempre que la misión fundamental del Estado es la de preservar la armonía en la cual vivimos al desarrollarnos en la sociedad. Y gracias a la existencia de estos, a través de los siglos, la cultura se ha preservado. Los estados pueden originarse, desarrollarse y desaparecer, pero su función siempre será la de armonizar la relación entre los humanos. Los estados que surgen junto a la sociedad y al ser humano que se agrupa sin importar su naturaleza para vivir en armonía, son la organización más trascendental que demuestra el intelecto de los hombres, ya que toda su organización es compleja y también extensa, pero a su vez es armoniosa y ordenada, puesto que son los estados los que junto al derecho y la política direccionan la voluntad del ser humano. Además, para concluir, un dato extra: ¿sabían que los estados deben garantizar que se respeten y protejan esos principios fundamentales de los derechos humanos, como el derecho a no sufrir, el no sufrir discriminación, la violencia ni coacción y la libertad de creencias y de expresión? Ok, este fue nuestro video de teoría general del Estado. Espero pues hayamos aprendido un poco y muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos el grupo número 4, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Muchas gracias.